Qué bueno que nos acompañan. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para informarles lo último acerca del avance de la caravana migrante centroamericana que salió de Honduras y que entre balazos al aire, jaloneos, empujones y gritos se abrió paso para entrar a suelo mexicano. Estábamos escuchando entrevistas de el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, quien dice que van a actuar con apego y respeto a los derechos humanos, aunque asegura que hay leyes que se tienen que respetar y hacer cumplir. Así lo dice Alfonso Navarrete Prida, quien también señala que se está reuniendo en unos minutos con el presidente Enrique Peña Nieto y Mike Pompeo, el secretario de Estado estadounidense, quien se encuentra de visita en la capital mexicana para hablar precisamente de esta caravana de migrantes. Se habla del acceso o el intento de acceso de por lo menos un contingente de 6,000 personas, entre hombres, mujeres, niños. Algunos, estamos escuchando los reportes de algunos colegas, regresaron a territorio guatemalteco porque acusan deshidratación. Hay que recordar que vienen caminando ya jornadas de varios días. El gobernador de Chiapas, el Güero Velasco, Manuel Velasco, señaló que también van a respetar los derechos humanos de estos migrantes, aunque hay que decirlo, el acceso a México se violentó tanto por el cerco de elementos de la Policía Federal que con bastones y con los aditamentos antimotines esperaban a este contingente de migrantes, les digo, centroamericanos, que buscan no llegar a México, no quedarse en México, sino alcanzar la frontera entre México y Estados Unidos para solicitar asilo, para solicitar refugio en Estados Unidos. Sabemos que se arrestó a uno de los organizadores, a quien tengo el gusto de conocer, uno de los organizadores de esta caravana migrante, a Irineo Mújica, quien en algún momento estuvo en Chicago con la caravana por la paz, que trajo al padre Solalinde en algún momento por acá a Estados Unidos. Es precisamente Irineo Mújica uno de los arrestados. Hay videos precisamente acerca de esta entrada accidentada, por decirlo de alguna manera, de los migrantes, y me llama mucho la atención cómo los medios en México, y no estoy tratando de solapar ni la violencia ni nada por el estilo, pero me llama mucho la atención cómo los medios en México están reportando esta caravana como una caravana de violentos, y pareciera que esto abre la puerta también para que se implemente una mano dura por parte de las autoridades mexicanas. Tengo imágenes precisamente de Luis Azardo, un colega quien está precisamente ahí en el lugar de los hechos, y le voy a mostrar a ver si ustedes pueden apreciar las imágenes que sube a las redes sociales el colega Luis Azardo. Son 39 segundos del momento en el que precisamente entran a la fuerza los migrantes centroamericanos que forman parte de esta caravana, entran a la fuerza a México. Aquí algunas de las imágenes, y gracias a todas las personas que se están sumando a esta transmisión sin censura que se origina acá en Estados Unidos, en donde, con mucho respeto lo voy a decir, creo que entendemos de mejor manera el fenómeno migratorio, y podríamos darle una perspectiva diferente a todos ustedes de lo que está ocurriendo en estos momentos en la frontera sur de México, en donde pues tristemente México le hace el trabajo sucio a Estados Unidos. Estas son las imágenes. De Ayutla, en San Marcos, Guatemala. Aquí usted puede observar esto.
Esto es algo que puede marcar a la historia del país y de Honduras y de los países donde ellos han hecho su paso. Háblese del país de El Salvador y del país también de Guatemala en su momento, y en estos momentos intentar pasar al país mexicano. Esas son las imágenes en el momento en que cruzan los migrantes de la caravana. Tenemos entendido que la Policía Federal, los altos mandos de la Policía Federal, le han informado a los miembros de la caravana migrante centroamericana que todos van a entrar, pero que lo hagan ordenadamente. Y debo de decirle desde esta trinchera independiente que lo triste es ver y leer, escuchar las reacciones racistas, discriminatorias de muchas personas en México, a los que les ha salido lo Trump y que buscan ofender y criminalizar a nuestros hermanos centroamericanos. Si bien la forma tal vez no fue la correcta, creo que es válido analizar, importante, urgente analizar la situación de estas personas que no son en su mayoría mareros o pandilleros, que no son incluso necesariamente hombres adultos. Hay mujeres, hay niños en esta caravana, y creo que deben de tener mucho cuidado las autoridades mexicanas en sus acciones, en cómo hacerle frente a esta situación que se les sale de las manos por la gran cantidad de personas. Se habla de 5 o 6 mil personas cruzando en algún momento y enfrentándose a las autoridades, no solamente de Guatemala, sino de México. Y entonces creo que hay que tener mucho cuidado, porque cualquier disparo al aire, cualquier gas lacrimógeno puede provocar, ojalá que no suceda así, alguna tragedia, debido a que veo en las imágenes niños en brazos, bebés, que son traídos por sus padres en esta caravana. Déjame mostrarle más imágenes que nos llegan precisamente de estos enfrentamientos ya del lado mexicano entre los miembros de la caravana y las autoridades del Instituto Nacional de Migración. Ahí están las imágenes precisamente que circulan ya en redes sociales de los colegas que se encuentran en el lugar de los hechos reportando este ingreso. Aquí está precisamente el momento en el que ingresan los miembros de esta caravana a territorio mexicano. Déjenme prepararles el video para que ustedes puedan ver en estos casi minuto, estos 54 segundos, cómo se puede apreciar la gran cantidad de migrantes que forman parte de esta caravana. Vea la gran cantidad de personas que están entrando y que vienen caminando. Usted ve en las espaldas de algunas de las personas los niños, las niñas. Eso es lo preocupante. Si bien es cierto, se deben de respetar los derechos humanos de todos, sobre todo de los más vulnerables, de los niños, de las niñas, de los ancianos. Es lo que preocupa a muchas personas. Así fue la entrada de muchos de estos migrantes a México.
La situación se ha controlado gracias a que ha habido un diálogo por parte de las autoridades mexicanas y los miembros de esta caravana. Algunos los veíamos pidiendo calma debido a que se empiezan a empujar. El primer contingente, lo que tenemos entendido es, recibe el ofrecimiento de las autoridades mexicanas de que todos ingresarán a suelo mexicano de manera ordenada. Este es el tema que en estos momentos les está ocupando el tiempo y la atención a las autoridades mexicanas y a Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, quien precisamente hoy se encuentra en la capital mexicana. Tendrá reunión con Enrique Peña Nieto, con el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida, con el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, con quien vimos se reunió más temprano. Lo transmitimos en vivo y en directo en el programa esta mañana, y se reunirá más tarde con Marcelo Ebrard, el que será el próximo canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, con Andrés Manuel López Obrador. Insisto, qué tristeza leer muchos de estos comentarios en el chat, pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Lo interesante va a ser qué tan diluida continuará la caravana rumbo al norte. Hay que... Sergio Valdés, lo único que no les voy a permitir son estos comentarios. Hay que dispararles a esa basura hondureña. No lo voy a permitir en este chat. Les pido que por favor, pues de alguna manera guarden sus pendejadas, bien dice Toño, que está aquí también trabajando en este espacio sin censura. Estamos al pendiente de las noticias, les vamos a estar subiendo más videos, más noticias, más cables que nos lleguen desde la frontera sur de México, allá en Chiapas, en donde ha cruzado la caravana migrante, bueno, parte de la caravana migrante. Jorge Ávila, me parece lamentable que escribas que los hondureños parecen animales. Hay muchos mexicanos que estamos igual o peor, y no por nuestra apariencia, sino por lo que pensamos y escribimos, como tú comprenderás. Y bueno, lo que les pido es que estén al pendiente de Sin Censura con Vicente Serrano en Facebook. Ahí vamos a estar alimentando nuestra página oficial con más noticias. Yo regreso a la brevedad con más información, con la información que nos llegue. Y si es necesario, pues estoy pensando que no sería mala idea que nos dirijamos para transmitir desde allá, desde el lugar de los hechos, el programa Sin Censura. Así que al pendiente, yo tengo un foro migrante al que tengo que asistir este domingo en Los Ángeles, California, pero pues debido a la situación no sería descabellado pensar que nos hagan la balona, como decimos en Sonora, en el foro migrante, en donde nos han invitado como moderadores para, en lugar de dirigirme a Los Ángeles, dirigirme a Chiapas y transmitir desde allá, desde el lugar de los hechos. Gracias a las personas, veo que entraron algunos superchats. Les agradezco a las personas que nos respaldan, que nos apoyan, que donan, que aportan económicamente a Sin Censura. Si ustedes, Justin Ver, yo creo que Toño debe ser un bot, dice, está chingue, que vayan al canal 5.2 de la televisión, hay noticias interesantes, y lo mismo. Y bueno, pues gracias a las personas que sí están aportando a Sin Censura, que se convierten en benefactores de Sin Censura, si pueden y quieren, si aprecian este espacio independiente, les encargo que aporten en un superchat. Victoria González me dice, ¿cuál es mi opinión? Mi opinión es que es una tragedia humana, es una crisis humanitaria que tantas personas decidan venirse al norte, porque así estará la situación en sus países de origen, en sus lugares de origen. Yo creo que toda esta ola es provocada por desinformación debido a los dichos de Andrés Manuel López Obrador y debido a la situación en Estados Unidos. Mucha gente se ha de haber confundido cuando Andrés Manuel dijo que va a dar visas a los centroamericanos que quieran trabajar en México. Eso lo va a hacer
dijo Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de México, a partir del 1 de diciembre. No sería loco pensar que muchas personas recibieron la noticia a medias y se hayan confundido y precisamente por eso tomaron sus cosas y se lanzaron al norte. O que de plano estén las cosas tan feas allá y que busquen de alguna manera llegar a Estados Unidos, a la frontera entre México y Estados Unidos, y pidan el asilo, algún refugio que seguramente les será negado por el gobierno de Donald Trump, aunque eso lo determinarán en las cortes. Hay que recordar que Donald Trump no es un dictador, es un presidente, y hay un sistema por el que deben de pasar precisamente los inmigrantes que llegan y piden asilo en la frontera. Esa es mi opinión. Y les decía, gracias a las personas que están mandando los superchats, déjenme nada más reconocerlos como siempre lo hago. Cris Pérez nos manda un superchat de $10. Veralil nos manda un superchat de 40 pesos. Y a todas las personas que nos están apoyando económicamente, gracias por convertirse en benefactores de Sin Censura. Si ustedes quieren aportar, recuerden que aquí a un ladito abajo, en la transmisión en vivo y en directo de YouTube, está el signo de pesos o de dólares. Ahí le dan clic, con su tarjeta de crédito nos mandan su aportación, nos mandan un mensaje y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura. Y de antemano, muchas gracias por apoyarnos, para que sigamos hablando como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Y esa es la mano ensangrentada de Enrique Peña Nieto, un personaje que deja a México hecho pedazos, pero sobre todo también pasará a la historia como uno de los tapetes en los que ha pisado con todo el desprecio Donald Trump, y se siguen poniendo de tapete tanto Luis Videgaray como Enrique Peña Nieto. Yo me quedo al pendiente de las noticias, salvo que haya alguna otra cosa, Toño. Vamos a dejarlo hasta aquí y con mucho gusto regresamos cuando lo amerite la noticia. Gracias por estar al pendiente. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, aquí en este canal, Sin Censura Media. Ahí está subiendo Toño los videos del día de hoy, así para que vean cómo le puso en su madre Tatiana Cloutier en un discurso muy chingón ayer en la comparecencia de Alfonso Navarrete Prida, el secretario de Gobernación de México. Una pregunta que le hizo Tatiana Cloutier en este discurso que es brutal. Lo invito a pasear por la Ciudad de México en la noche. ¿Con cuántos guaruras usted se sentiría seguro?, le dice al secretario de Gobernación Tatiana Cloutier. Salgado Macedonio, Félix Salgado Macedonio también deja la víbora chillando. Ayer en el Senado acusó a Salinas de haber mandado matar a Luis Donaldo Colosio, y ya se aprobó el punto de acuerdo, la resolución, para que el Senado mexicano le exija a la PGR dar a conocer el video que supuestamente está reservado hasta 2035, un video sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994. También de los videos que está subiendo Toño aquí a nuestro canal de YouTube Sin Censura Media, que ya pueden revisar, salen más colchones usados. Gracias, Martín Moreno Sánchez nos acaba de mandar un superchat de $10. Salen más colchones usados y con olor a orines y ratas y hasta con cucarachas, denuncian damnificados en Sinaloa. Un escándalo que está dejando mal parado al gobierno de Quirino, el gobernador priista de Sinaloa. 8 de cada 10 mexicanos no creen los medios de comunicación tradicionales, los medios de comunicación corporativos, llámese Azteca, llámese Televisa, llámese Imagen, Radio Fórmula y todos estos espacios, canales y medios. Fue una entrevista que nos concedió hoy, tuvimos un enlace con Rafael Herrera, influencer, tuitero y experto en finanzas. Le mando un saludo, uno de los temas que abordamos. Gracias a Cándido López por dejarnos un superchat de $5. El fuero no significa impunidad y todo parece indicar que será desaforado Cipriano Charres. Gracias a Enrique Ángeles Villa, que nos manda un superchat de $500. Gracias, mi querido Enrique.
todo parece indicar que será desaforado, enfrentará el desafuero Cipriano Charres, el diputado de Morena por Hidalgo, luego de ser señalado por presuntamente chocar ebrio, borracho, su camioneta y causar la muerte de un joven que murió calcinado debido a este accidente. También el pueblo les va a echar a perder su negocito, dice el diputado del Partido del Trabajo al PRIAN, a la mafia del poder, estos que quieren la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Me refiero al diputado Benjamín Robles en un discurso duro ayer en la Cámara de Diputados. Censuraron ayer también en la Cámara de Diputados durante la comparecencia de Alfonso Navarrete Prida a Gerardo Fernández Noroña. No le abrieron el micrófono a pesar de que el secretario de Gobernación hizo una alusión personal a Fernández Noroña, y así con micrófono apagado se sube y gritonea su punto de vista. Es duro siempre Gerardo Fernández Noroña, y con el micrófono apagado se sube y les dice sus verdades a pesar de la censura que sufre Gerardo Fernández Noroña ayer en la comparecencia, les decía, de Alfonso Navarrete Prida en la Cámara de Diputados. Enrique Peña Nieto manda a sus perros a la frontera, un tema que platicamos Toño Ruiz y un servidor esta mañana. Le mostramos las imágenes de cómo llegaban los elementos de la Policía Federal. Dicen que por lo menos 500 en 2 vuelos de los aviones de la Policía Federal llegaron a Chiapas precisamente para hacerle frente a esta caravana de migrantes. De los videos que estamos subiendo precisamente y que Toño me está haciendo el favor de poner aquí en nuestro canal de YouTube Sin Censura Media, les encargo que nos sigan apoyando, que sigan compartiendo. Hay ella presenta en la Corte Internacional de La Haya un recurso para que se investigue, se enjuicie por delitos de lesa humanidad a Javier Duarte, el exgobernador priista de Veracruz. De los videos, les decía, más vistos en Sin Censura. Vamos a revisar nada más antes de despedirnos cuáles son las últimas noticias. De hecho, acabo de ver un cartón, una caricatura política muy buena que subió Julio Astillero, de uno de los moneros mexicanos. Déjenme buscarlo y presentárselo, porque ahora Luis Videgaray la anda haciendo a la migra, pero en México. Por aquí lo vi. Aquí está. Está buenísima. Se las encargo, miren. Es Luis Videgaray vestido como agente de la migra de Estados Unidos. Y dice: no soy agente de la patrulla fronteriza, vine a aprender, por eso de que es aprendiz de canciller. Y está poniendo con su uniforme de la US Border Patrol y su insignia que dice Videgaray, está poniendo un letrero que dice: prohibido el paso a caravanas migrantes. Un gran cartón, una gran caricatura que es de Antonio Helguera, uno de los grandes caricaturistas mexicanos. Leo lo último que tenemos. Acerca de la caravana de migrantes. Hace aproximadamente media hora entró a Los Pinos el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. A las 2 de la tarde era la cita con Enrique Peña Nieto, y el tema principal, la caravana de migrantes centroamericanos y la postura que México adoptará. ¿Será que viene a presionar? ¿Será que viene Mike Pompeo a México a tratar de meter en cintura al gobierno de Enrique Peña Nieto y que acceda a los berrinches de Donald Trump? Pues ni lo dude tantito.
Te encargo, Toño, lo último, si es que... ¿saben qué? Déjenme les leo. Esta me parece muy interesante. Muy interesante la opinión que publica en Sin embargo.mx Epigmenio Ibarra, el gran luchador social, activista, productor de cine y de televisión Epigmenio Ibarra, publica esta, déjenlos pasar. Yo también quiero darles como mi punto de vista antes de leerles a Epigmenio Ibarra, que si los migrantes de la caravana, desesperados, rompieron la valla o tumbaron la cerca o hicieron lo que hicieron, es porque las autoridades mexicanas estaban ahí para hacerla de migras, para hacerla de policías fronterizos, de patrulla fronteriza. Si no, todo hubiera circulado sin problemas, ¿eh? Leo pues la columna que escribe para Sin embargo.mx Epigmenio Ibarra. Se dice, la titula Déjenlos pasar. Siempre he creído que es falso el nombre que nos dan, emigrantes. Eso está bien para los que dejan su país, pero nosotros no lo abandonamos para escoger otras tierras. Simplemente huimos, nos echaron, nos desterraron. Bertolt Brecht. El mundo entero presta atención conmovido y horrorizado a la tragedia de los migrantes que se ahogan en el Mediterráneo. Las imágenes de los barcos yéndose a pique, de los cadáveres llegando a las playas de Europa ocupan las primeras planas de los diarios y de los espacios informativos más importantes de la televisión mundial. Poco o nada se dice, en cambio, de las decenas de miles de migrantes centroamericanos que en su travesía por México son devorados por el mar embravecido de la violencia y la corrupción en nuestro país. Esta crisis humanitaria, esta catástrofe de proporciones bíblicas se produce, paradójicamente, en un país en el que el 25% de su población, o sea, unos 34.6 millones de personas según el último censo, expulsada por la pobreza, la falta de oportunidades y la violencia, ha emigrado a los Estados Unidos o ha nacido ahí de padres indocumentados. Esta tragedia de los migrantes centroamericanos no ha ocasionado reacciones ciudadanas masivas, no ha despertado la solidaridad y la indignación colectivas, no ocupa la atención de los medios de comunicación y menos todavía la del régimen. Solo ante una masacre como la de San Fernando, Tamaulipas, donde fueron asesinados 72 migrantes, es que el horror y la indignación invaden por unos cuantos días a la sociedad mexicana. Pueden más la indiferencia y la innegable, aunque soterrada, xenofobia colectivas. Todo se olvida muy pronto. Nadie, por ejemplo, alzó la voz para denunciar la infamia del gobierno de Felipe Calderón, que permitió el traslado de los cuerpos de los migrantes masacrados desde Tamaulipas a la Ciudad de México en un camión de carga sin refrigeración, sin escolta alguna y que chocó antes de llegar al servicio médico forense. Nadie sabe los nombres de los asesinados, ni si los procesos de reparación del daño se han cumplido. A nadie preocupa que no existan hoy, 8 años después, las mínimas garantías para la no repetición de los hechos. Washington nos impuso, leo la columna de Epigmenio Ibarra en Sin embargo.mx, Washington nos impuso a México y a toda América Latina tiranías y guerras en defensa de su seguridad nacional. Nos ha impuesto la guerra contra las drogas y ahora pretende que hagamos nuestra la guerra contra la migración y nos encarguemos de alzar un muro, tan oprobioso e irracional como el de Trump en nuestra frontera sur. Calderón y Enrique Peña Nieto no duraron en cumplir con esa tarea. Sometidos a los designios del gobierno norteamericano, se convirtieron en gendarmes migratorios y se encargaron de hacer a nuestros hermanos migrantes centroamericanos lo que, cruzando el río Bravo, le hacen los estadounidenses a nuestros compatriotas. Quienes desde Honduras, El Salvador y Guatemala intentan llegar a los Estados Unidos a través de México lo han sido desde hace décadas, las víctimas invisibles de una amplia y creciente gama de crímenes. Desde el momento mismo en que cruzan el río Suchiate, las autoridades migratorias los vejan y extorsionan. Los cuerpos policíacos los roban, las unidades militares los torturan y abandonan a su suerte, los traficantes de personas los esclavizan, los narcos los usan, los desaparecen y los matan. Los medios los ignoran y muchas mexicanas y mexicanos que tienen incluso parientes que cruzaron la frontera norte sin papeles en busca de una vida mejor, los discriminan o se mantienen por completo indiferentes a su tragedia. En Honduras, desde donde se aproximaba porque ya llegó a nuestra frontera una caravana con más de 3,000 integrantes, corrijo, ahora son 6,000, que pretende llegar a los Estados Unidos, el impacto corrosivo de la política exterior de Washington ha sido brutal. En los inicios del siglo XX, la United Fruit Company arrebató sus tierras a millones de campesinos y los condenó a la miseria.
Entre 1980 y 1989, la CIA y el ejército norteamericano usaron al país como plataforma para la contrarrevolución nicaragüense y para financiar esa operación abrieron las puertas de Honduras al narcotráfico. A mediados de la década de 1990 desde los Estados Unidos, donde se conformó siguiendo el ejemplo de las pandillas, la exportaron los norteamericanos al deportar a sus líderes que habían sido encarcelados y para sentar sus reales en Centroamérica, la Mara Salvatrucha. Las familias que forman parte de la caravana migrante huyen pues de una pobreza, de una violencia que les ha sido impuesta. El gobierno norteamericano está en deuda con todos ellos. Yo conozco Centroamérica como la palma de mi mano. Amo y respeto a su gente y me siento como mexicano avergonzado y en deuda con ellos por la forma en que los hemos tratado. En esas tierras a las que debo lo que soy, en esas guerras conocí lo mejor y lo peor de los hombres, la más abyecta de las villanías, el más excelso heroísmo. Ahí se produjeron entre 1979 y 1992 hechos que cambiaron para bien la historia de América y del mundo a costa de un enorme sacrificio de las y los centroamericanos que son en su inmensa mayoría trabajadores infatigables que ni se resignan ni se arredran ante las dificultades extremas. Su contribución al desarrollo de los Estados Unidos es tan importante como la que han hecho a ese país nuestros compatriotas que se vieron obligados a cruzar la frontera. Como nuestros paisanos, solo buscan el bienestar y las oportunidades que su tierra les ha negado. Como cualquier ser humano, tienen derecho a una vida mejor. Ni con el muro de Trump en la frontera norte, ni con gendarmes que les hagan el trabajo sucio en el sur, se va a detener el fenómeno migratorio. Al ser humano no lo detienen cuando quiere sobrevivir unas líneas punteadas en un mapa. Según un estudio del Banco Mundial, la migración crece sin parar. En 1960 fueron 71.8 millones de migrantes. En 1970, 78.3. En 1990, 152.2. En el 2000, 172.2. Y en nuestros tiempos, en 2010, 221.2 millones de migrantes. Donald Trump está empeñado en una cruzada contra los migrantes, en una guerra santa que está condenado a perder y en la que nosotros, las y los mexicanos, no debemos involucrarnos. Hacerlo sería tanto un crimen de lesa humanidad como un suicidio. ¿Con qué derecho, con qué cara podemos alzar la voz en defensa de nuestros compatriotas víctimas de la discriminación, la intolerancia y la xenofobia si a otros en la misma situación que ellas y ellos les cerramos las puertas o los abandonamos a su suerte mientras cruzan nuestro país? Viene la caravana desde Honduras. Enrique Peña Nieto, el mismo que ayudó a Donald Trump a llegar a la presidencia de los Estados Unidos, al recibirlo con honores de jefe de Estado cuando apenas era candidato, está listo para cometer una nueva traición y cerrarle la puerta a quienes huyen de la pobreza y la violencia. Inútil exigirle que actúe con dignidad, con humanidad, con la generosidad que debe caracterizarnos, siendo como somos un país de migrantes. Ya se va Enrique Peña Nieto, y así comienza la demolición de un régimen del que también han sido víctimas los migrantes centroamericanos. Soplan en México vientos de libertad, y Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, parafraseando a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, nos toca pedirle, exigirle, ordenarle, déjenlos pasar. A mí me emociona leer esta opinión que publica en sinembargo.mx Epigmenio Ibarra, esta columna de opinión, porque me identifico mucho. Su visión es mucho la mía porque yo soy mexicano, orgullosamente mexicano, naturalizado estadounidense acá, pero a pesar de que tenga un pasaporte que diga Estados Unidos, uno no deja de ser migrante. Y la verdad, vaya por delante. Qué tristeza que hay mexicanos que se cagan, permítanme la expresión, que se cagan en su propia historia, que escupen para arriba sin darse cuenta que les va a caer en la cara el escupitajo. Cuando denostan, cuando criminalizan, cuando lastiman a nuestro hermano centroamericano, de alguna manera nos estamos lastimando nosotros mismos, porque somos un chingo de mexicanos los que estamos en este Estados Unidos de Donald Trump, partiéndonos la madre. Y yo no sé si no lo entiendan o no lo quieren entender, pero si nosotros, nótese mi sarcasmo, los traidores de México, que dejamos nuestro país porque no encontramos las opciones para venir a Estados Unidos, si no estuviéramos aquí,
cuando se secó la gallina de los huevos de oro, Cantarell, cuando se vinieron a pique los dineros del petróleo en México, sin el dinero de los migrantes, no se hubiera colapsado México. Punto. No son peras con manzanas. Estamos hablando del mismo fenómeno, del mismo derecho a buscar una vida mejor, a buscar un hogar para tu familia en otro lugar, porque si en tu tierra tal vez, si te quedas, te sentencies a muerte. Si la gran mayoría de los centroamericanos que quieren cruzar por México para llegar a Estados Unidos tienen ese objetivo de buscar en la tierra de las hamburguesas y del tío Sam un futuro mejor, ¿por qué el mexicano se va a convertir en un obstáculo para un mejor futuro para todos estos miles de centroamericanos y centroamericanas? ¿En qué momento el mexicano se encabronó por Donald Trump y ahora le salió lo Trump para discriminar a nuestros hermanos centroamericanos? Ahora nada más falta que digan que Donald Trump tiene toda la razón en discriminarnos a los que estamos acá en Estados Unidos. Ahorita voy, Toño, gracias. Gracias a las personas que nos están mandando los superchats. Veo algunos superchats como el de Eduardo Martínez, que nos manda un superchat de 50 pesos. Dice: mexicanos que no apoyan a nuestros hermanos de Honduras, ustedes dan asco, son la razón del por qué México no cambia. Bueno, sobre todo porque les digo, si la mayoría de los migrantes quieren cruzar por México para llegar a Estados Unidos, ¿qué chingados nos importa a nosotros? Dejémoslos pasar, ¿o no? Me dice Vicente: ¿cuánto te paga George Soros? Si me pagara George Soros, no estuviera batallando con este pinche telefonito de mierda para hacer esta transmisión. Tuviera un pinche estudio con todas las cámaras robóticas y no anduviera manejando un pinche carro viejo del 2006, cabrón. A veces me encabrona, Toño. La gente está muy cabrona. Bueno, sigo buscando los superchats. Gracias a todos por informarse con nosotros. Eduardo Martínez manda otro superchat de 50 pesos. Dice: mis respetos a Verónica Delgadillo de Movimiento Ciudadano por defender los derechos humanos de los hondureños. Desafortunadamente en el Senado no aprobaron. Ese es el colmo. No aprobaron un punto de acuerdo para exigir respeto inmediato a los miembros de la caravana. Gracias a todos los que nos mandan su superchat. Recuerden que si ustedes nos apoyan, nosotros continuamos en nuestro objetivo de informarle honesta, transparente, con integridad, y les reafirmo nuestro compromiso de nunca haber recibido ni de querer dinero político, nada que huela político. Por eso les agradezco las aportaciones que ustedes hacen a Sin Censura. Aquí abajito, en donde está el signo de pesos o de dólares, dele clic como Eddie Ramírez, que nos manda un superchat de $20. Con su tarjeta de crédito nos manda su aportación y mándenos un mensaje y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura. De antemano, muchas gracias. Me dice Toño que me mandó la última información. Permítanme. El país de Infobae. A ver, permítanme. Leo de Infobae, este medio internacional que reporta precisamente la llegada de la caravana migrante a México. La caravana de migrantes irrumpió en territorio mexicano tras derribar una de las rejas de la frontera con Guatemala. El gobierno había reforzado la seguridad en el límite sur, pero no logró contener la multitud. Integrantes de la caravana migrante rompieron el cerco de seguridad desplegado. Les sigo leyendo de Infobae. Integrantes de la caravana migrante rompieron el cerco de seguridad desplegado en la frontera con Guatemala para impedir su acceso a México, y después del mediodía empezaron a entrar masivamente a tierra azteca. La caravana, integrada por entre 3,000 y 7,000 personas, salió el sábado desde Honduras y está formada por migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador que huyen de la pobreza y la inseguridad.
Algunos tienen como destino Estados Unidos a pesar de las repetidas amenazas del presidente Donald Trump de no dejarlos entrar, ante lo cual algunos buscarán quedarse en México. Ante el avance de la caravana, el gobierno mexicano reforzó la vigilancia en la frontera sur, pero no logró contener el avance de los migrantes, que se dio sin violencia. Más temprano, un cerco de agentes de la Policía Nacional de Guatemala impedía el paso a México a los integrantes de la caminata, pero fueron superados en número y finalmente tuvieron que ceder a los empujones. Los migrantes ingresaron corriendo para no ser detenidos por elementos de seguridad. Somos hondureños, no somos traficantes, somos inmigrantes, gritaban varios mientras avanzaban hacia el cruce fronterizo. Sí se puede, retaban otros. Y algo que a mí me tocó escuchar en la transmisión en vivo y en directo de unos colegas, es que cuando la Policía Federal les dice que todos van a ingresar ordenadamente, que se calmen, que todos van a ingresar a territorio mexicano, se oía el México, México, México. Primero pasaron sobre el portón los niños y las mujeres subiéndose a jeeps militares. Luego un grupo de hombres jóvenes comenzaron a tirar violentamente de la barrera y finalmente lograron derribarla, lo que permitió el paso de una marejada de personas que iban cantando "Sí se pudo". Medios mexicanos reportan al menos 7 heridos entre policías y migrantes como resultado del caos que se generó con el cruce de los centroamericanos. Un número no determinado de migrantes necesitó atención médica ante el intenso calor en el lugar. Algunos se desmayaron a pesar de que la gente les arrojaba agua a su paso. Los primeros migrantes empezaron a cruzar desde ayer, algunos por el puente fronterizo entre Tucumán, Guatemala y Ciudad Hidalgo, México, y algunos más utilizaron barcazas para cruzar el río Suchiate. Los migrantes, en su mayoría procedentes de Honduras, decidieron temprano que intentarían ir en grupo al puente donde se encuentra el cruce entre ambos países. Del lado mexicano, un helicóptero militar sobrevolaba el lugar ante la pasividad de los agentes de policía que no pudieron controlar el paso de los migrantes. El canciller mexicano Luis Videgaray se reunió con el jefe de la ONU ayer y dijo que recibió su apoyo para que ACNUR coayude a procesar solicitudes de refugiados de la caravana. En entrevista con Milenio, el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida pidió a los migrantes no incurrir en actos violentos y respetar las leyes mexicanas. Reprochó que para ingresar al país la caravana haya puesto al frente a mujeres y niños y aseguró que se rompió un acuerdo al que se había llegado para respetar el orden. Tal vez, no quiero amarrar navajas, pero tal vez este acuerdo se rompe cuando arrestan a uno de los organizadores, una de las figuras más representativas de esta caravana migrante en Guatemala, y en México a Irineo Mújica, a quien lo he dicho, tengo el placer de conocer, un incansable luchador social, un incansable activista, un mexicano que ha dado su vida por defender los derechos de nuestros hermanos centroamericanos. En la mañana no encontramos al padre Solalinde, ¿no? Voy a seguir buscando al padre Solalinde. El lunes yo creo que va a tener que ser, Toño. Leo del País, uno de los periódicos más importantes del mundo, El País en España. La caravana de migrantes entra en territorio mexicano. El grupo rompe la valla fronteriza del lado guatemalteco, supera el cordón policial y accede al país. La caravana de migrantes, en su mayoría hondureños, que trata de alcanzar Estados Unidos, ha logrado hoy su primer objetivo: entrar en territorio mexicano tras derribar la valla fronteriza del lado guatemalteco y cruzar el puente sobre el río Suchiate. El límite entre Guatemala y México vivía momentos de máxima tensión desde primera hora de la mañana, después de que alrededor de 4,000 migrantes se arremolinasen en el centro de la ciudad guatemalteca de Tecún-Humán y rompiesen el cerco policial que resguardaba la aduana. De aquí no nos vamos hasta que nos dejen pasar, gritaba la caravana, agolpada contra las vallas de uno de los 2 puentes fronterizos de esa ciudad. Horas más tarde han logrado finalmente cruzar a México, un primer hito en su larga travesía hacia Estados Unidos. Derribada la valla del puesto fronterizo de Tucumán, los migrantes se han lanzado al puente que comunica con México. Muchos gritaban "sí se pudo", otros cantaban el himno nacional y otros simplemente repetían el nombre de su país: Honduras, Honduras. Había tanta gente que muchos se han quedado varados en el puente, sentados en el piso, agotados. Algunos descansaban en medio de un calor tan asfixiante que ha obligado a algunas mujeres y niños a retroceder hacia Guatemala. Kimberly Olivares, de 22 años, que viene de Tegucigalpa, está muerta de hambre. Es increíble lo que nos hacen hacer, dice. Pasada la 1:30 de la tarde, un helicóptero, al parecer de la Policía Federal Mexicana, sobrevolaba la frontera.
Abajo en el río, las barcazas que habitualmente cubren la distancia entre ambos países iban y venían con la parsimonia habitual, ajenas a todo. La situación ha sido bastante confusa. Al parecer, algunos migrantes han lanzado piedras y cartones a los policías que esperaban del lado mexicano para evitar la entrada en masa de la caravana. Manelish Castilla, comisionado de la Policía Federal, ha dicho: fuimos agredidos por manera muy fuerte por personas que se encontraban ya del lado de México con cartones con piedras. Tenemos compañeros lesionados. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, ha ido más allá al decir que los migrantes han utilizado a mujeres y niños como carne de cañón para intentar pasar. Por la mañana, antes de romper la valla, la vanguardia de la caravana ya coreaba: los inmigrantes no somos criminales, somos trabajadores internacionales. Estamos muy agradecidos con Guatemala, pero ya no podemos esperar más. Queremos trabajar, queremos un mejor futuro, queremos llegar a Estados Unidos, agregaba Jaro Sierra, de 21 años, mientras sostenía una bandera guatemalteca. Nadie quería moverse y perder la oportunidad de cruzar a territorio mexicano. Era una carrera contra el tiempo y la tensión no ha dejado de aumentar hasta el cruce final. Alcanzar la ciudad fronteriza de Tecún Umán, el límite del territorio guatemalteco, había sido el principal anhelo de los hondureños en tránsito hacia Estados Unidos. 2 filas de policías guatemaltecos resguardaban infructuosamente la aduana del puente fronterizo. A unos metros, el contingente se organizaba para cruzar. Los niños y mujeres que antes no habían dado marcha atrás eran los primeros en pasar, mientras los representantes de la ONU trataban de negociar el cruce. La oleada de gente se alborotaba y lanzaba arengas contra Trump. La mayor prueba para la caravana de migrantes se ha presentado a 500 kilómetros del lugar donde comenzó. La ciudad fronteriza de Tecún Umán ha sido durante toda la jornada un hervidero de migrantes que se agolpaban a las puertas del territorio mexicano para escapar de la pobreza y de la violencia que azota a su país. La vanguardia de la caravana llegó el pasado martes y las primeras solicitudes de refugio se empezaron a tramitar el jueves, según han informado las autoridades mexicanas. Las peticiones se han multiplicado por más de 11 en un lustro, pasando de 1,296 en 2013 a 14,596 en 2017. 9 de cada 10 migrantes provienen de Honduras, El Salvador y Guatemala, y el año pasado solo se aprobaron 1,907, o sea, el 13%. Muchas personas se preguntan, ¿por qué no entran ordenadamente? ¿Por qué no entran legalmente? Pues por esto, porque el año pasado en México solo se aprobó el 13% de las solicitudes de asilo. La caravana es una larga cadena humana cuyos eslabones se acercan y se alejan de acuerdo con las posibilidades económicas y físicas de sus integrantes. No tenemos miedo, dice Carmen Enamorado, mientras se aferra a un camión de carga que viaja atiborrado con otras 50 personas. Algunos cuelgan del techo y otros se agarran de las puertas del tráiler. Al rebasarlo solo se ven filas y filas de las mochilas que cargan a cuestas y que se mueven de arriba abajo por el camino lleno de baches. Vamos bien, vamos viajando desde el sábado, ya casi llegamos, grita otro migrante hondureño. Ellos van un poco más atrás, pero viajan más seguros, menos hacinados. Son un grupo de una veintena de personas que asoman la cabeza sobre la caja descubierta de un camión más pequeño a su paso por el poblado de Retalhueleu, a 80 kilómetros de la línea fronteriza. Tenemos café y pan para migrantes, se lee en un letrero sobre un coche aparcado a un costado de la carretera. Cuanto más se avanza hacia México, se ve a más subiendo a transporte de carga, andando con banderas de Guatemala y Honduras. El flujo no para. Las intensas lluvias han hecho muy difícil el tránsito de los migrantes y los últimos han evitado pasar por la capital guatemalteca. Las ansias por no quedarse atrás son vistas con preocupación por los miembros de la red guatemalteca de acogida, sobre todo por la fuerte presencia de niños, jóvenes y mujeres embarazadas. El cansancio, el hambre y el desgaste han pasado factura a los cuerpos de los migrantes en jornadas de recorridos de varias decenas o incluso cientos de kilómetros a pie, en autobús o pidiendo jalón. El Estado estadounidense Mike Pompeo a territorio mexicano discurrían con lentitud entre los migrantes. En el centro de las confrontaciones diplomáticas entre los gobiernos de Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras y El Salvador están miles de personas sin viso de detener su travesía. En el terreno no hay grandes debates sobre la política. Los centroamericanos en tránsito se concentran casi de forma exclusiva en su afán de seguir sin importar las amenazas y las grandilocuencias institucionales. La gran incógnita es que, ¿qué va a pasar si esas tensiones en altas esferas del poder con el secretario de Estado de Estados Unidos hoy en la capital mexicana y en las orillas del río Suchiate se combinan? Hasta ahora,
El punto más álgido de la caravana se había producido el pasado fin de semana cuando se contuvo a los inmigrantes en su paso por Guatemala. La lentitud de los trámites migratorios, la concentración masiva de hondureños con y sin papeles por la porosidad de la frontera entre Ciudad Hidalgo, México y Tecún Umán formaban un cóctel de tentaciones peligrosas para que muchos intentasen cruzar con ayuda de traficantes o en balsas improvisadas, tratando de evitar los dos puentes fronterizos de esta localidad completamente colapsados. Finalmente, el derribo de la valla fronteriza ha permitido el primero de muchos objetivos que tienen por delante. La caravana ya está en suelo mexicano. A mí me da mucho gusto haber leído esta crónica de Elías Camaji, enviado especial del periódico El País, que está apostado precisamente ahí, en Guatemala, y siguiendo la caravana que les decía ya ha cruzado a México. Para las personas que quieren seguir más noticias, más videos, más información, pueden visitar nuestra página oficial en Facebook, en Sin Censura con Vicente Serrano. También en Facebook me pueden seguir como Serrano Vicente, es mi cuenta, mi página personal. Les pido que nos regalen el like, el me gusta en nuestra página oficial, que le den follow a mi página personal. Aquí en YouTube, no sean malos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Sin Censura Media, en este que me están viendo esta transmisión en vivo y en directo. Suscríbanse, ya somos más de 330,000 suscriptores, y les pido que vean los videos que estamos subiendo para ustedes. Si se perdieron el programa esta mañana o es la primera vez que saben de Sin Censura con un servidor Vicente Serrano, tenemos nuestro noticiero de lunes a viernes, de 8 a 12 tiempo del centro, de 9 de la mañana a 1 de la tarde tiempo del este, de 6 a 10 de la mañana tiempo del Pacífico, de 7 a 11 tiempo de la montaña. Se los encargo, por favor. También les voy a pedir que bajen, que descarguen nuestra aplicación, nuestra app Sin Censura, en su teléfono celular, Android o iPhone. Todavía es gratis y muy fácil hacerlo en cualquier parte del mundo. Y también les agradezco a las personas que utilizan nuestra plataforma telefónica. Voy a aprovechar para pedirles su apoyo económico para las personas que quieran y puedan. Para los que quieran y puedan. Para los que valga la pena un espacio como Sin Censura, recuerden que nos pueden mandar sus superchats. Aquí abajito a un lado donde está el signo de pesos o de dólares, dele clic, con su tarjeta de crédito nos manda su aportación y mándenos un mensaje y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura. Sin el apoyo económico de ustedes es complicadísimo que continuemos con esta labor que iniciamos desde hace 8 años, más de 8 años en Sin Censura, que es informarle como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. El buen amigo Rubén Figueroa de Movimiento Migrante Mesoamericano acaba de subir el momento en el que fue detenido y golpeado por parte de las autoridades mexicanas el activista y defensor de los derechos humanos Irineo Mújica de la organización Pueblos Sin Fronteras. Esto es por parte de agentes de migración y la Policía Federal en la localidad fronteriza de Ciudad Hidalgo, en Chiapas, en México. Aquí están las imágenes, se las voy a compartir para que ustedes vean cómo detuvieron entre jaloneos y golpes a Irineo Mújica, uno de los organizadores, de los defensores de esta caravana migrante a su paso por México. Ahí está, esa persona que subían a la patrulla era Irineo Mújica, a quien desde aquí le deseamos lo mejor, estamos en solidaridad y esperamos que el gobierno mexicano libere a la brevedad posible, libere inmediatamente, rectifico, el llamado para que el gobierno mexicano libere inmediatamente a Irineo Mújica, defensor de los derechos humanos, luchador social, miembro de diferentes grupos proinmigrantes
y que siempre ha dado su esfuerzo, su vida para proteger a nuestros hermanos centroamericanos en una y otra travesía que ha hecho en el lomo de la bestia, para asegurarse que no se violan mujeres, o por lo menos intentar evitar que se violen mujeres, que se violente a los niños, que se mate a nuestros hermanos y hermanas centroamericanos a su paso por México. Uno de los hombres que ha denunciado constantemente las extorsiones también de autoridades mexicanas hacia nuestros hermanos. Bueno, quedamos al pendiente entonces. Muchas gracias por estar en sintonía. Si pueden aportar económicamente, si pueden donar, háganlo con el superchat. Si no lo quieren hacer, no es obligación, pero lo que sí les voy a pedir es que, aunque no estén de acuerdo con mis opiniones, nos ayuden a compartir la transmisión, nos ayuden a revisar y compartir nuestros videos que subimos aquí en nuestro canal de YouTube Sin Censura Media. ¿Por qué? Porque nuestra intención es generar el debate, generar otro tipo de información y no quedarnos con lo que el gobierno quiere que les informemos, como muchas veces pasa en los medios corporativos, en los medios tradicionales. Muchas gracias por su atención y quedamos al pendiente en el transcurso de la tarde cuando lo merite la noticia.